consecuencias primarias, ¿verdad? Había una consecuencia a nivel motor. ¿Cuál es esa consecuencia a nivel motor? ¿Qué queda? ¿En qué se afecta la función motora? Alteración de la función vesical. No, eso no es a nivel motor. Eso es a nivel autónomo. A nivel motor es la elasticidad, la rigidez, la flacidez, ¿ya? Muy bien. En la función sensitiva, ¿qué son las consecuencias que quedan o que se alteran a nivel sensitivo? ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más había afectado? La reproducción, muy bien, muy bien. Entonces, a nivel sensitivo es el tacto, la propiocepción, la termoanalgesia, o sea, todo eso se afecta a nivel sensitivo. Y en la función autónoma solo vimos unas cuantas. ¿Qué es lo que vimos? A nivel autónomo, ¿qué se afecta? Acá, la función vesical, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, será alterado la función sexual, ¿qué más? Vimos el intestino neurógeno también, la vejiga neurógena. Va, entonces, estudien ahí, Tomás, ahorita ya les va a tocar estudiar todo eso porque todo esto entra en el examen. Va. Vamos a continuar entonces. Dentro de otras alteraciones está también la alteración de la termorregulación. Entonces, la lesión medular interrumpe la comunicación entre el hipotálamo y la médula, alterando la termorregulación. ¿Y cómo funciona esto, verdad? El sistema simpático ayuda a regular la temperatura mediante la regulación del tono vascular periférico. Entonces, va a provocar una vasodilatación o una vasoconstricción y también por medio del sudor. Entonces, igual, cuando hay frío, se provoca una vasoconstricción, ¿verdad? Y cuando hay calor, vasodilatación y sudamos y todo. Entonces, así se va controlando la temperatura del cuerpo. Pero en una persona con lesión medular, se pierde esa regulación que hay y entonces ellos padecen de hipertermia o hipotermia, de acuerdo a la temperatura ambiental. Entonces ellos no van a estar equilibrados, o sea, si hay calor pues uno suda y ahí se va, así se equilibra la temperatura, pero en una persona con lesión medular no va a suceder eso. Si va a haber frío, les va a dar hipotermia, si hay calor, les va a dar hipertermia. Entonces hay que ayudarlos con eso, ¿verdad? Suele ser más habitual siempre en la fase aguda, es donde como que se estalla todo este revoltijo de reacciones, ¿verdad? Y algunas se van quedando ya a nivel crónico. Algunos con lesión medular pues logran al final como el cuerpo aprende otra vez a regularse, ¿verdad? Y pues otros quedan dañados así, ¿verdad? Es importante advertir al paciente, ¿verdad?, de evitar temperaturas extremas, ¿verdad? Si está en el cuarto, pues ver de qué manera ayudarlo a regular la temperatura. Entonces, pues ahí en el dibujito se mira, ¿verdad? Cuando hay una hipertermia, obviamente es más de 37 grados, ¿verdad? No es como una fiebre. En una fiebre siempre el cuerpo como que mantiene cierto control de la temperatura, ¿verdad? Pero en una hipertermia el cuerpo puede llegar a 40 grados centígrados y eso es gravísimo, porque entonces las células empiezan a morir porque no están acostumbradas o no es lo normal para ellas convivir en un estado tan caliente, ¿verdad? Entonces, es diferente de una fiebre. Una fiebre, a pesar de que estamos ahí alterados con este aumento de temperatura, aún así el cuerpo tiene cierto control, ¿verdad? Para mantener lo mejor que se pueda la regulación del cuerpo. Pero, como les digo, en una hipertermia, con lesión medular en una persona,
autorregulación y entonces si ellos se calientan, digamos, el cuerpo se calienta demasiado y pueden llegar incluso a la muerte, porque otra vez, ¿verdad? Las células del cuerpo no están aptas para esas temperaturas, ¿verdad? No es que sean 100 grados, ¿verdad? Pero sí definitivamente una alteración, por pequeña que sea, no está acostumbrado al cuerpo. Por eso es de que cuando da fiebre, pues inmediatamente uno tiene que intentar bajar la temperatura, porque no es normal para el cuerpo estar a esas temperaturas y las células no están adaptadas para aguantar estar a esa temperatura. Entonces sí es importante mantener la temperatura corporal normal, ¿verdad? Igual en una hipotermia, aquí tiene que ver mucho también con la falta de movilización, ¿verdad? Nosotros al hacer movimiento y todo vamos generando este calor y así se mantiene el cuerpo. Pero un lesionado medular pierden pues parte, ¿verdad? Digamos un parapléjico, pierde esa inmovilización y entonces el estar quieto se enfría el cuerpo, ¿verdad? Porque no tiene movimiento. Entonces también todo eso ayuda a la hipotermia, ¿verdad? Sí. Una pregunta que me surgió, y en estos casos puede llegar al punto de alguna amputación por... Sí, o sea, en los casos la temperatura de ellos es extrema, ¿verdad? O sea, si les da hipotermia, de una vez la temperatura baja bastante y puede haber una necrosis de un tejido, ¿verdad? Y sí pueden llegar a amputar. Y de hecho ha pasado, ¿verdad? O sea, digamos, muchos familiares que se descuidan, ¿verdad? De su familiar, lo dejaron así, ¿verdad? Que sigue así bien tapadito y la persona le da hipotermia y sí, puede llegar a afectarle los tejidos al punto de llegar a una amputación. Entonces, sí, o sea, estos casos son extremos. Las temperaturas que ellos presentan no es nada normal, pues, ¿verdad? Entonces hay que tratar de mantenerlo lo más normal posible, ¿ya? Bueno, otra alteración muy importante es la alteración de la función respiratoria y del reflejo de la tos. Esto es bastante importante. La respiración y el reflejo de la tos requieren de la acción coordinada del diafragma, de los músculos intercostales, de los músculos accesorios de la respiración y de la musculatura abdominal. Pero obviamente en una persona con lesión medular, más si es parapléjico, más si es casi a nivel cervical, pues estos músculos no van a funcionar, ¿verdad? Peor si es una paraplejía completa, ¿verdad? Ahí se pierde la función motora, la sensibilidad, y entonces pues aquí se va por encima de T12, interrumpe la inervación de alguno o de todos estos músculos y entonces obviamente la respiración no va a ser normal. De hecho a las personas les cuesta bastante respirar y de acuerdo al nivel de lesión y al nivel de la afectación de los músculos respiratorios, la alteración de la función respiratoria puede variar, ¿verdad? Desde dificultad para el manejo de secreciones o la incapacidad de respirar. Por eso, pues mientras más alta es la lesión, es más probable que el paciente requiera de ventilación mecánica o oxígeno aparte, porque no puede respirar, porque los músculos los pulmones tienden a inflarse, ¿verdad? Y contraerse, pero y pues los músculos también ayudan a eso, se expande toda la caja torácica, pero ellos no pueden hacer eso. Entonces, por más que ellos intenten respirar, los músculos están ahí hasta como que pesan más, ¿verdad? Entonces no pueden ellos expander toda la amplitud de los pulmones para poder entrar la mayor cantidad de oxígeno posible. Entonces ellos pierden esto es como progresivo, ¿verdad? Quizás antes podían un 90%, digamos, y conforme va pasando el tiempo llegan a 60% de la capacidad respiratoria, después un 40, 30, o sea, se va degradando el pulmón, se va atrofiando, ¿verdad? Y entonces al final los músculos de los pulmones quizás pues son así como grandes y se van haciendo chiquititos porque pierden la capacidad o pierden esa extensibilidad que tienen, ¿verdad? Entonces, pues esto es una consecuencia muy grave con la que ellos quedan. La afectación más grave ocurre obviamente en lesiones por encima del C4, ¿verdad? En las cuales el nervio frénico es incapaz de estimular al diafragma. Entonces, sin diafragma definitivamente no se va a costar demasiado respirar, ¿verdad? O sea, de ahí, ya no puedes ese dibujito, pero el diafragma, cuando estamos respirando, pues sube, ¿verdad? Y eso ayuda a expander también la caja torácica
baja cuando nosotros exhalamos. Cuando no hay el diafragma tampoco está esta ayuda para los pulmones y entonces, como les digo, se va atrofiando todos los músculos y los pulmones. Bueno, a pesar de no ser tan grave las alteraciones respiratorias en una lesión medular dorsal, media o baja, el patrón respiratorio se ve afectado debido a la alteración de la movilidad de los músculos accesorios de la respiración, que son todos los que tenemos, ¿verdad? Incluso los abdominales ayudan también en la respiración. Entonces, aunque sea una lesión baja, ¿verdad? Digamos a nivel lumbar, aún así se ve afectada la respiración. Entonces, por eso es que casi siempre en nuestros objetivos de tratamiento va a ser mejorar su función respiratoria, ponerle ejercicios respiratorios para que él va a tener que hacer un esfuerzo más para poder mantener esa funcionalidad de los pulmones y que no se vayan atrofiando o tan rápidamente, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta que en el dibujito, ¿verdad? El nervio frénico sale de C3. Entonces, digamos, hasta C4, pues todavía está, digamos, el diafragma pues está funcionando. Pero C3, digamos, una lesión a C3, se pierde el nervio frénico y entonces ahí sí es muy probable que necesite oxígeno, ¿verdad? Porque definitivamente no va a poder sin el diafragma. En la mayoría de los casos, la capacidad de toser se ve limitada debido a la pérdida de la musculatura a nivel intercostal y abdominal. Esto de toser es también muy importante porque es como también un reflejo que tenemos para, si entra algún cuerpo extraño, pues inmediatamente nosotros tosemos para sacarlo, ¿verdad? Ellos pierden esta habilidad o función también porque los músculos están débiles, ¿verdad? Entonces no pueden toser. Entonces es muy probable que ellos vayan acumulando secreciones, ¿verdad? Más si no se movilizan ni nada, es muy probable que les dé neumonía porque no pueden toser, ¿verdad? Como les digo, esto de toser es algo muy importante y es algo que también nosotros tenemos que incentivar a que el paciente tosa. Hay que como que forzarlos, ¿verdad? Para que ellos no pierdan esta función. Y pues si ellos pierden esta función, ¿verdad? Hay un mayor riesgo de infecciones, ¿verdad? Porque generalmente las infecciones respiratorias causan secreciones, ¿verdad? Acumulación de líquidos y todo, y casi que la única manera es tosiendo, ¿verdad? Para lograr sacar las flemas, digamos, ¿verdad? Y ellos no tienen eso, entonces cuesta muchísimo más controlar una infección respiratoria y generalmente tienden a complicarse, ¿verdad? Terminar una neumonía. La mayoría de pacientes con lesión medular fallecen por cosas así, ¿verdad? No es por la lesión medular, sino por complicaciones de las consecuencias que a ellos les quedan. Y pues una complicación respiratoria es de las más comunes que hay para que les quedan a ellos y por la que más frecuentemente fallecen, ¿verdad? Si se dan cuenta ahí, ¿verdad? Este es un parapléjico y también no tiene control de tronco, entonces por eso es que tienen que estar como que amarrados porque ellos se van para adelante. Y el hecho de que ellos se vayan para adelante también impide también poder respirar, ¿verdad? Porque uno para poder respirar hasta como que se hace extensión, ¿verdad? Para poder abrir bien la caja torácica, pero ellos están así, entonces todo el peso también, eso les afecta en su capacidad para expandir la caja torácica. Entonces, por eso es de que hay que mantenerlos incluso como amarrados y todo para que ellos tengan mejor control del tronco, enseñarles a manejar, que tengan fuerza en su tronco para poder, eso va a servir no solo para su postura y todo lo locomotor, sino que en la función respiratoria, ¿verdad? En las alteraciones cardiovasculares está la hipotensión. La hipotensión pues es baja presión arterial, ¿verdad? Los síntomas son mareo, vértigo y náuseas y ocurre con mayor frecuencia en lesiones altas. ¿Por qué piensan, a ver algunos, por qué piensan que ellos padecen de hipotensión? ¿Por qué se les ocurre? Una persona con lesión medular, ¿por qué va a padecer de hipotensión? Podría ser por el sobreesfuerzo que hace el corazón a la hora de que no puede respirar. Entonces como que necesita hacer algo, digamos. ¿Algún tipo de desorden hormonal que estuviera sucediendo? También. ¿Qué más?
pues sube, baja y así te está bien. Pero en una persona con lesión medular, la circulación es mala, ¿verdad? Muy mala. Y generalmente el retorno sanguíneo no es tan eficiente. Entonces las personas, digamos, están acostadas y en eso se levantan de un solo, ¿verdad? Ahí es donde ellos sienten el mareo y todo porque la sangre no ha llegado al cerebro. Entonces, porque generalmente se quedan miembros inferiores, ¿verdad? O si están sentados también. Entonces el riego sanguíneo hacia arriba es más difícil. Entonces por eso es importante la movilización, los ejercicios, enseñarle a él y a la familia la manera correcta de cómo levantarse para que no le den ese tipo de alteraciones, ¿verdad? Porque puede ser que él se levante así y se desmaye, se caiga y ahí ya es peor todavía, ¿verdad? O sea, uno tiene que prever todo lo que puede suceder si no controlamos esto, ¿verdad? Se puede controlar, ¿verdad? Con medios físicos, con fajas, con medias, cambios posturales repetidos, cambios controlados también, ¿verdad? Si hay ¿cómo es que se llama? Un verticalizador. Hay unos verticalizadores pues, que se pueden ir modulando poco a poco para que él vaya cambiando de ángulo, ¿verdad? Su cuerpo y el cuerpo vaya adaptándose a esto. No de un solo está acostado y de un solo lo paramos, porque ahí sí le puede ocasionar esto, ¿verdad? Y es bastante peligroso. Entonces, pues, esto es una alteración que también le sucede a ellos. También están las arritmias cardíacas. Bueno, acá les puse el dibujito de acá del corazón con el cerebro para que vean que la inervación del corazón se mantiene intacta, ¿verdad? No tiene nada que ver con la médula porque viene desde el bulbo raquídeo, ¿verdad? Desde el nervio vago, que es uno de los pares craneales. Entonces, desde ahí sale la inervación para el corazón. Entonces, no se ve afectado en una lesión medular, menos mal, ¿verdad? Porque si no, entonces le da una lesión medular y la persona se muere, ¿verdad? Porque el corazón dejaría de latir. Pero no, como viene la inervación desde el nervio vago del bulbo raquídeo, entonces el corazón se mantiene. Pero sí tienden a sufrir de bradicardia, que es lo contrario de taquicardia, ¿verdad? Taquicardia es un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, bradicardia es una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí miren este videito, ¿verdad? Un latido normal a comparación de un latido lento. Llega a ser tan lento que incluso les da como pequeños paros cardíacos de tan lento que es la frecuencia cardíaca. Entonces, es también bastante delicado, ¿verdad? Generalmente esto se controla con medicinas, eso sí es como algo ajeno a nosotros, pero lo que nosotros sí tenemos que estar viendo es si el ejercicio que le estamos haciéndole no le está provocando una disminución, ¿verdad? Si miramos que el paciente ya se nos está poniendo mal, paramos inmediatamente, ¿verdad? Porque le estamos sobreesforzando al paciente, ¿verdad? Y pues esto se desencadena por estímulos traqueales como la aspiración de secreciones y la hipoxia. O sea, es como un reflejo que da, ¿verdad? El corazón, en vez de aumentar, la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, por eso también es importante que él aprenda a toser y todo, porque si no, nosotros le tendríamos que aspirar, o al menos los terapistas respiratorios, aspirar las secreciones y esto le va a provocar una bradicardia. Entonces, es como que una secuencia, ¿verdad?, de cosas que le pasa al paciente y al final es para peor para el paciente, ¿verdad? Entonces, en vez de provocar todo esto, mejor prevenir con cambios posturales correctos, con enseñarle ejercicios adecuados de respiración, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Para evitar caer en este círculo de consecuencias que al paciente le afectan, ¿ya? Está la disreflexia autónoma. Esto es muy importante. ¿Qué es esto de la disreflexia? Consiste en una respuesta exagerada del sistema nervioso autónomo ante estímulos nocivos por debajo del nivel de lesión. Y comienza con un reflejo simpático exagerado, ¿verdad? Presentando vasoconstricción. Miren, esto es lo raro de esto, ¿verdad? Comienza con una vasoconstricción por debajo del nivel de lesión, acompañado de vasodilatación por encima de la lesión. Entonces ahí el paciente está, eso es un también revoltijo de situaciones
situaciones que se da que obviamente al paciente le afecta, ¿verdad? Porque imagínense, vasoconstricción debajo del nivel de lesión y vasodilatación arriba. Entonces, los signos y síntomas de esto, ¿verdad? Cefalea, o sea, dolor de cabeza pulsátil, piloerección, o sea, piel de gallina, sudoración, la cual se da solamente por encima del nivel de lesión, bradicardia, ruborización, inquietud, opresión en el pecho, dificultad para respirar. Y también aquí hay una hipertensión arterial, que esto también es delicado porque podemos provocar también un paro cardíaco, alguna afección con el corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un videíto para que ustedes entiendan un poquito más de qué es esto de la disreflexión autónoma. Espera. Antes de una lesión en la médula Ya, pongan atención. autonómica, antes de una lesión en la médula espinal, su cerebro recibe una señal de su cuerpo de que tiene dolor o malestar. Después de una lesión en la médula espinal, esta reacción autonómica puede ser bloqueada en el nivel de la lesión y el cuerpo ya no puede enviarle estos mensajes al cerebro. Durante la DEA, el malestar por debajo de su lesión enciende los nervios que accionan a sus vasos sanguíneos para que se despejen ajustadamente, forzando a que se eleve su presión sanguínea. Si su presión sanguínea está entre 30 y 40 puntos superior a lo normal, entonces usted puede experimentar la disreflexia autonómica. Su cerebro detecta esto y envía señales de regreso a través de su cuerpo, intentando bajar su presión sanguínea. Al mismo tiempo, su cerebro le envía una señal al corazón diciéndole que debe ir más lento. Los mensajes enviados desde su cerebro a los vasos sanguíneos en su rostro, cuello y parte superior del pecho pueden darle el aspecto de estar ruborizado o enrojecido. Su cerebro trata de decirle a los vasos en sus piernas y abdomen que dejen de estrujarse, pero nuevamente su lesión bloqueó esos mensajes. Así, sus vasos sanguíneos siguen estrujándose y su presión sanguínea puede seguir elevándose. Si esto no se detiene, puede derivar en una convulsión, derrame cerebral e incluso en la muerte. ¿Cómo puede saber si está experimentando una disreflexia autonómica? Algunos síntomas comunes son alta presión sanguínea, una jaqueca severa, sudoración sobre el nivel de su lesión en la médula espinal, piel enrojecida, ritmo cardíaco lento, sensación de preocupación. A menudo una jaqueca severa es el primer signo de DEA que tiene una persona. Los problemas de vejiga son la causa número 1 de la DEA y pueden ser provocados por algo tan simple como una sonda del catéter retorcido u obstruido. Puede ocurrir que su bolsa de orina esté llena. Pregúntele a su enfermera sobre las otras cosas relacionadas con su vejiga que podrían provocarle la DEA. Sin embargo, si su catéter está bloqueado, cámbielo inmediatamente. Los problemas intestinales también pueden causar disreflexia autonómica. La constipación, las heces duras y la compactación pueden provocar la DEA. Si se produce la DEA durante su programa intestinal, hay lubricantes con medicamentos anestéticos que pueden ayudarlo. Hable con su médico sobre esto. Cualquier cosa que pudiera provocarle dolor o malestar por debajo de su lesión puede causar la disreflexia autonómica. Lesiones por presión, irritación de la piel, rasguños y hematomas. Hasta una uña encarnada puede provocar la DEA. Tenga en cuenta cómo le ajusta su vestimenta, evite arremangarla, alise las sábanas de su cama y evite que los objetos como la billetera, el teléfono y cualquier otro objeto duro pueda presionar su piel. Para algunas personas, la actividad sexual puede conducir a la disreflexia autonómica. Asegúrese de hablar con su médico para conocer más sobre el tema.
Algunos medicamentos como las hierbas medicinales y las drogas recreativas pueden aumentar su riesgo de DA. Es importante saber qué es lo que debe hacer si sospecha que está experimentando la DA. Primero, siéntese erguido, levante su cabeza y baje sus piernas. Esto lo ayudará a bajar su presión sanguínea. Luego, afloje cualquier vestimenta o elemento alrededor de su cuerpo que pudiera estar apretado o que lo restrinja. Esto incluye fajas abdominales, sutiles, cinturones, zapatos, calcetines y medias. Finalmente, encuentre el problema que está causando la situación. Empiece revisando su catéter. Quite todos los retorcimientos, o si su bolsa está llena, vacíela. Tome su presión sanguínea. Si es de 20 a 40 puntos mayor que su presión normal, puede estar experimentando la disreflexia autonómica. Si experimenta la DA durante un programa intestinal y está usando la estimulación digital, deténgase inmediatamente y no lo reanude hasta que su presión sanguínea esté más cerca de su nivel normal. Puede realizar un examen rectal y mirar cualquier excremento arrojado en el recto. Revise cuidadosamente su piel para ver si hay hematomas, ampollas o rasguños que puedan estar provocando su aumento de la presión. Si no puede detectar la causa de su DA, busque el tratamiento médico. Puede ser necesario que llame al 911. Si busca ayuda médica, asegúrese de llevar con usted la tarjeta de DA para la billetera. Muchos médicos no están familiarizados con la DA y su tarjeta para la billetera será un recurso valioso. La disreflexia autonómica es una condición grave y puede ser mortal. Sin embargo, si reconoce los síntomas y realiza los pasos correctivos con rapidez, será probable que la controle y corrija. Entonces ya vieron que sí es algo grave, ¿verdad? Es una respuesta exagerada otra vez ante cualquier estímulo que sintamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si nos presionamos o nos pinchamos con algo, pues rápido es como que, bueno, y pasa rapidito, ¿verdad? Pero para ellos sí es un proceso demasiado exagerado, ¿verdad? O sea, el cuerpo reacciona como que fuera un estímulo demasiado grave o un estímulo demasiado doloroso, entonces el cuerpo reacciona ante todo eso y provoca esta disreflexia autonómica, ¿ya? ¿Dudas sobre esto? Vamos a continuar. Bueno, otra de las complicaciones son las úlceras por presión, ¿verdad? Una persona con lesión medular presenta mayor riesgo de presentar una úlcera y estos son los factores, ¿verdad? La fragilidad de la piel es una, la alteración o pérdida de la capacidad de movilidad, alteraciones de la sensibilidad y el tiempo prolongado en la misma posición o una presión continua en la misma región. Entonces, esos son los factores de riesgo para presentar una úlcera por presión. Y aquí en el dibujito pues pueden ver las zonas donde hay mayor presión. Si se dan cuenta, a nivel sacro, casi que es en todas las posiciones, ¿verdad? En posición sentado, acostado boca arriba, en posición semifuller, o sea, todas esas tienen presión a nivel del sacro, entonces esa es una de las más comunes que se dan a los pacientes con lesión medular y de hecho cuesta un montón que sanen. No solo digamos si es una persona diabética, sino que porque es casi que imposible que no esté apoyado el sacro, ¿verdad? Entonces cuesta bastante que sane este tipo de úlceras. También pues en los talones es otra muy común. Y como les digo, si hay otras enfermedades como una diabetes, es así pues ya empiezan otros problemas, ¿verdad? Incluso les pueden amputar el pie también, ¿verdad? Porque puede provocar infecciones, puede haber una necrosis del tejido, entonces que llegue a amputarle ahí. O sea, eso como les digo ya es otras alteraciones u otras consecuencias que pueden ser a raíz de una úlcera, ¿verdad? Entonces, pues por eso es de que una persona con lesión medular siempre hay que usar un montón de almohadas para evitar los puntos de presión. Aquí pues algunos se utilizan las donas, hay varios colchones
este de acá grisito se llama colchón de huevo, porque digamos como que fueran varios huevitos, ¿verdad? Y esto ayuda para que el cuerpo esté como que cambiando la presión del cuerpo, ¿verdad? Y entonces no esté todo el tiempo presionado, sino que se va cambiando la presión a través de todo el cuerpo, entonces eso ayuda a que no se dé esta presión continua, ¿verdad? Este otro que está como rosadito, ese se infla y se desinfla, y entonces eso también ayuda a evitar la presión continua en los puntos de presión. Y esos pues son ayudas. Aparte es la movilización, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, de nada sirve ponerles las donas y ponerle los colchones si no tienen movilización, ¿ya? Entonces siempre lo más importante va a ser la movilización del paciente, ¿ya? O sea, incluso puede estar sin nada de esto, pero si nosotros lo estamos moviendo correctamente, no va a tener las úlceras. Y pues aquí está el relojito, no sé si ya lo habían visto, ¿verdad? El paciente se debe de estar cambiando cada 2 horas de posición. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice de las 12 de la noche a las 2 de la mañana decúbito supino. De las 2 a las 4 sobre el lado izquierdo. Y así se van diferentes posiciones a lo largo de todo el día, cada 2 horas. Y aquí en las fotografías estas se pueden dar cuenta que también, ¿verdad? El paciente está de lado y entre las piernas tiene una almohada. ¿Por qué? Porque también hay que evitar, si está una pierna encima de la otra, se topan las rodillas, ¿verdad? Eso tiende a doler. O los talones, ¿verdad? Entonces, más que todo aquí es por las rodillas, entonces se colocan almohadas ahí también para que no haya punto de presión entre hueso y hueso. En la foto aquí abajito, ¿verdad? También, si no hay donas, pues se pueden poner almohadas. La cosa es de que el talón no esté apoyado, ¿verdad? El talón debe quedar en el aire prácticamente. Entonces se pueden colocar almohadas para que el talón quede en el aire. También en los brazos, ¿verdad? Tiene almohadas para evitar los puntos de presión en el codo. Entonces, para que él esté así y no esté así. Entonces, con las almohadas, pues, también se puede ayudar bastante. No es necesario, como les digo, tener... Porque esos colchones son caros, ¿verdad? Más que todo ese que se infla y se desinfla es de los más caros. Entonces, pues, se puede con almohadas también, ¿verdad? Pero lo más importante es cambiarlo de posición cada 2 horas. ¿Ya? En complicaciones urinarias se da bastante las infecciones urinarias. Bueno, aquí hay otro videito también para que ustedes medio entiendan cómo esto del reflejo vésico-ureteral. Esto quiere decir de que la orina casi que en vez de bajar va a subir. Entonces, esta es otra complicación que se da. Y vamos a ver. Urinario. Su aparato urinario es el sistema de drenaje de su cuerpo, filtra las sustancias de desecho que su cuerpo no necesita. El sistema urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los hombres, además, tienen la próstata, que yace justo debajo de la vejiga. Los riñones y la vejiga producen y almacenan la orina. Riñones son 2 órganos en forma de habichuela, de tamaño aproximado de un puño. Se encuentran debajo de su caja costal, uno a cada lado de la columna vertebral. Filtran su sangre 24 horas al día, 365 días al año. Una vez que la sangre ha sido filtrada por los riñones, vuelve a entrar a su sistema circulatorio. El exceso de agua y las toxinas extraídas de su sangre forman la orina. Entonces, los uréteres, que son unos tubos muy delgados de músculo liso que salen de cada riñón, llevan la orina de los riñones a la vejiga. La vejiga es un órgano en forma de balón, situado en la pelvis, entre los huesos pélvicos. La vejiga es la unidad de almacenamiento de la orina. Se mantiene en su lugar gracias a los músculos pélvicos de la parte baja de nuestro cuerpo. Los nervios avisan a su cerebro de que la vejiga se está llenando, entonces notará ganas de ir al baño. El cerebro le dice a los músculos de su vejiga que aprieten o se contraigan, lo que hace que la orina salga a través de la uretra, el tubo que conduce la orina fuera de su cuerpo. La uretra tiene unos músculos llamados esfínteres, que ayudan a mantener la uretra cerrada para que no haya fuga de orina antes de que esté lista para orinar.
Los esfínteres se abren cuando su vejiga se contrae. A diferencia del resto del proceso, el momento de ir al baño es el único que su cuerpo puede controlar. Su sistema urinario es muy importante y vital para su salud general. Asegúrese de que cuida su sistema urinario. Beba mucha agua para limpiar los productos de desecho y las toxinas. Vaya al baño cuando tenga ganas, no aguante demasiado. Coma una dieta sana que incluya frutas, vegetales, proteínas y cereales integrales. Si está teniendo problemas con su sistema urinario, como pérdida de orina, sensación de tener que ir, sangre en la orina o dolor al orinar, hable con su proveedor de salud. Para más información sobre salud urológica, Entonces, para que entiendan bien cómo es el proceso de cómo es la eliminación de la orina, en el caso de una persona con lesión medular, está alterado esto también y se da un reflejo vesicoureteral, o sea, en vez de que la orina vaya para abajo, va para arriba. Y eso es terrible porque entonces esas son sustancias de desecho, ¿verdad? Entonces prácticamente el cuerpo no logra sacar estos desechos, ¿verdad? Y contamina todo lo que ya el trabajo del riñón, ¿verdad? Entonces esto provoca otras infecciones, otras alteraciones. Entonces ellos tienden a padecer bastante de esto también. Las infecciones urinarias es muy frecuente, casi siempre tienen infecciones urinarias. Y es también porque por la manipulación, ¿verdad? A veces como tienen sonda, le estar manipulando la sonda, fácilmente se puede ir alguna bacteria por ahí y provocarles una infección urinaria. Y como ellos no sienten, ¿verdad? Entonces es más complejo ayudarlos con esto. La uretiritis, eso es una inflamación de la uretra. Esto también provoca como una vasoconstricción y entonces impide el paso de la orina del riñón a la vejiga. Entonces se da como que un bloqueo y esto también provoca otras consecuencias, ¿verdad? Puede llegar a provocar insuficiencia renal o incluso un cáncer. Bueno, entonces estas son complicaciones urinarias. Hay también complicaciones gastrointestinales. Generalmente la hemorroides es muy frecuente, más que todo porque como los intestinos están inmóviles también, ¿verdad? Se da un estreñimiento, entonces para eso es muy difícil poder defecar y entonces se provocan las hemorroides. El ilio también es un cuadro clínico caracterizado por dolor, distensión abdominal, falta de eliminación de gases y de heces, y puede acompañarse de vómito. Entonces cuando se da el ilio, como que también se queda todo acumulado y el cuerpo como que intenta sacarlo, entonces por eso es que se da acompañado de vómitos, porque el cuerpo intenta sacarlo por donde sea, ¿verdad? Y pues esto también conlleva a otras complicaciones, puede provocar otras infecciones incluso. Y abdomen agudo, que es un estreñimiento crónico. Entonces tienen que estar tomando bastantes laxantes o comida rica en fibra para ayudarles con esto. Entonces esas son complicaciones gastrointestinales. En complicaciones cardiorrespiratorias, la trombosis, ¿verdad? Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Acá, si se dan cuenta, ¿verdad? En el primer dibujo, cómo es el flujo sanguíneo normal de una persona normal, digamos. Y cuando empieza a haber una pequeña inmovilización, ¿verdad? La sangre ya no hay una buena circulación, se empieza como que a espesar también hasta formar un coágulo y ese coágulo se desprende, entonces ya no es el flujo sanguíneo, sino que se desprende todo el coágulo y eso puede llegar a tapar por algún otro lado alguna arteria, ¿verdad? Entonces esa es la trombosis venosa profunda. Y la tromboembolia pulmonar es este coágulo que se desprendió, que generalmente es de las piernas, llega a tapar a la arteria de los pulmones. Entonces ahí ya es terrible porque entonces no tiene irrigación el pulmón, se da un fallo respiratorio y se puede morir la persona. Entonces esas son las complicaciones también. Entonces si se dan cuenta, todo como que tiene que ver también con la falta de movilidad de una persona con lesión medular. Entonces por eso es tan importante la movilización en ella. También la insuficiencia respiratoria, más que todo por
otra vez eso del problema de la falta de sensibilidad de los pulmones. Y infecciones respiratorias también por la inmovilización, porque no pueden toser, ¿verdad? Entonces, todo esto afecta a los pulmones. Y aquí miren, las complicaciones respiratorias son la causa más común de muerte tras una lesión medular. Y pues estas complicaciones son resultado de la pérdida de la capacidad inspiratoria y expiratoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también si es una paraplegia, pues dependiendo del nivel, ¿verdad? Puede afectar los músculos. Y aquí cabaliza, ¿verdad? La primera produce una hipoventilación pulmonar, la capacidad inspiratoria, ¿verdad? Y esto favorece las atelectasias. Una atelectasia, no sé si lo vieron en fisioterapia respiratoria, ¿no llevaron clase? Una atelectasia es como que una obstrucción también de los alveolos y se va muriendo esa parte del pulmón, ¿verdad? Y entonces pues ahí se mira en el dibujito, ¿verdad? Un pulmón normal y un pulmón colapsado o con alguna atelectasia. Y entonces eso disminuye también la superficie o la capacidad respiratoria que tiene el pulmón, ¿verdad? Y la debilidad muscular, ¿verdad? La fatiga que puede llevar el fallo respiratorio también, ¿verdad? Esta debilidad junto con la incapacidad para toser favorece la acumulación de secreciones que dan lugar a atelectasias, incrementando el riesgo de neumonía e insuficiencia respiratoria. Entonces ahí también se puede ver, miren en el dibujo del lado derecho, ¿verdad? La vía respiratoria sana y la vía respiratoria con neumonía. Digamos, la luz del alveolo, ¿verdad? Tiene un tamaño normal, pero con neumonía se reduce, entonces también la persona no puede respirar como normalmente debería hacerlo porque casi que no hay espacio para que entre el oxígeno. Y también del otro lado, ¿verdad? Está el cabal, cuando da una neumonía, el bronquiolo o los bronquios, ¿verdad? Inflamados se llenan de secreciones y esas secreciones impiden también el paso del oxígeno, ¿verdad? Y pues ahí terminamos. ¿Dudas, comentarios?